Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Qué gusto poder compartir en este momento el mensaje de la palabra de Dios con cada uno, sobre todo en la recta final ya. El último tema de esta serie de 7, la serie de las 7 iglesias, es la iglesia de Laodicea, la que vamos a estar estudiando en este día. Y qué privilegio es estudiar sobre un periodo de la iglesia, estando justamente en ese periodo, en pleno cumplimiento. Eso es lo que estaremos viendo hoy al estudiar la iglesia de Laodicea, que representa el periodo de la historia de la iglesia cristiana que justamente nos ha tocado vivir. Desde dónde hasta dónde también lo vamos a ver en breve al abordar este interesantísimo tema. Y verlo en el contexto de la serie de las 7 iglesias le da un repunte especial a nuestra comprensión de la razón por la que el Señor presentó esta revelación en el libro del Apocalipsis, siendo la primera de todas las demás series que habrían de ser presentadas. Esta se constituye, por ende, en el esqueleto de toda profecía, de series proféticas dentro del libro del Apocalipsis, básicamente, y en el contexto del tiempo final. Les invito a orar en este momento. Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos ante ti, tal cual somos, Señor, acompañados de los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien derramó su sangre para darnos perdón, salvación y vida eterna. Y mediante esos méritos llegamos ante ti, Señor. Te presentamos cada pedido, cada nombre, cada familia, cada situación. Te pido, Señor, que intervengas de manera directa, con toques sanadores en aquellos que están afectados en su salud, abriendo puertas ante aquellos que están ante alguna encrucijada en su vida, ante alguna situación que parece no tener salida y solución. También, oh Señor, te pido por los hogares y familias que aquí son representados, en cada amigo y hermano que se conecta en esta hora. Asístele, Señor, y responde su oración de acuerdo a tu voluntad, y que tu promesa se cumpla en ellos, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender tu verdad en el estudio de esta hora. Te rogamos, Señor, una asistencia especial con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego de orar, queremos dar la bienvenida y también agradecer a cada uno de los que se han conectado en esta hora y se están conectando, que para gloria del Señor puedan tener un crecimiento en la gracia y un fortalecimiento en la fe a través de este estudio de la santa palabra del Señor. Y en la serie de las 7 iglesias que hemos estado estudiando durante los últimos 7 días, llegamos a la iglesia que representa el clímax de esa serie. Es la iglesia de Laodicea. En breve vamos a ver también el significado de este nombre, que por cierto es un nombre compuesto. En esta iglesia vamos a ver la presencia de cristianos autosuficientes, orgullosos, y vamos a ver basado en qué cosas. Vamos a ver cómo Jesús se le presenta como el primero y el último, el principio y el fin. Jesús también se le presenta a esta iglesia estando a la puerta y llamando. Veremos cuál es el problema principal que en el diagnóstico que le hace el testigo fiel tiene la iglesia de Laodicea. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la prescripción que le hace el médico divino ante el diagnóstico a esta iglesia de Laodicea? También veremos cómo esa solución está más allá de lo que son las manos o posibilidades humanas, y en quién es el único que podemos entonces encontrar la solución para el mal del cual se aqueja esta séptima iglesia, la séptima y última, la iglesia de Laodicea. Cómo el Señor le amenaza de que de continuar en su condición pudiera expulsarla o vomitarla, pero ¿por qué no la vomita? Finalmente todo eso lo vamos a ver, cómo el problema de la tibieza de Laodicea pues persiste y gravita en el tiempo que nos ha tocado vivir, cuán peligrosa es esa condición y las características del frío y del caliente, a diferencia del tibio. Eso también lo vamos a ver, y la amonestación que el Señor le da como recomendación definitiva en lo que tiene que ver con el colirio, las vestiduras blancas, el oro precioso que le recomienda también, cómo Jesús le incluye de alguna manera su mensaje de misericordia y amor a la iglesia de Laodicea,
como cuando uno lee de manera rápida, superficial, solo nota reprensión, no nota nada agradable en el mensaje, pero como sí, aparece un mensaje claro de amor allí. Como de esta forma se muestra que el conservar la salvación que el Señor nos ha ofrecido es condicional y la promesa final, una promesa gloriosa que se le hace a los que salgan finalmente vencedores en esta séptima y última iglesia, en esta séptima y última etapa de la historia de la iglesia cristiana. El mensaje a la Odisea lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Antes de ir allí a la palabra para leer, quiero destacar el hecho de este nombre que, como he citado, es compuesto, Laodicea. El nombre Laos pues significa pueblo, y Dicea, la palabra originalmente como está en griego, dikeia, que viene de dikos, pues es una palabra que significa juicio. Así que Laodicea significa el pueblo del juicio, o lo que es igual al pueblo que vive durante el tiempo del juicio. Note cómo de manera interesante, justamente en 1844, cuando Dios levanta con el dedo profético al pueblo remanente en el tiempo del fin, la séptima iglesia surge allí, cómo entonces en ese mismo año se inicia el juicio investigador, de acuerdo a la profecía bíblica. Note cómo todas las verdades del pueblo remanente convergen. Al ser bíblicas, llegan a un punto común. Y necesariamente así tiene que ser. En vez de contradecirse o de plantearse como una en contra de la otra, sencillamente convergen y van de la mano lo que tiene que ver con las creencias bíblicas. Y esto ocurre con la última iglesia, que justamente es levantada por el dedo profético y va desde el año 1844 hasta que Cristo regresa en gloria. Así que estamos viviendo desde 1844, hace más de 100 años ya, casi 200 años, en el periodo de la iglesia de la Odisea, la iglesia que vive durante el tiempo del juicio. Y eso tiene otra connotación también, como veremos en breve. Vayamos ahora a la Biblia y leamos lo que tiene que decirnos el testigo fiel sobre esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Y explica que ni eres frío ni caliente. Note que muchas veces al describir la condición de otra de las iglesias, decía: yo conozco tus obras, que no toleras a los que son así, que eres celoso con este tipo de doctrina, con la enseñanza. Pero aquí, cuando el Señor dice que conoce sus obras, inmediatamente le da el diagnóstico, le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, sigue diciendo la palabra, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, autosuficiencia. Y no sabes que tú eres un desventurable, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, note qué condición. Por tanto, dice el Señor, el testigo fiel, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro del bueno. ¿Para qué? Para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Y entonces el Señor dice de esta forma: y unge tus ojos con colirio, para que puedas ver en forma efectiva, de manera real. Y dice luego: yo reprendo y castigo, dice el testigo fiel, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice el último versículo: entonces el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo el que da el mensaje a través del testigo fiel, ese Espíritu que todo lo escudriña, ese Espíritu que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.
Ese es el que ha dado el mensaje a cada una de las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias, finalmente ahora a la Odisea. Describiendo la condición de la Odisea, antes queremos ver algo del contexto que rodeaba a la verdadera iglesia en la Odisea, la que se tomó como base, como representación y símbolo de esta séptima y última etapa de la historia de la iglesia cristiana. La Odisea era una ciudad donde estaba la iglesia, dice la iglesia de la Odisea, ubicada también al sur de la iglesia de Filadelfia, a 70 kilómetros exactamente al sur de Filadelfia, lo que nos indica algunas cosas interesantes. Parte del fervor que tenía la iglesia de Filadelfia iba a descender. Aún la posición geográfica en la que se encuentra la Odisea tiene mucho que ver con el mensaje que ahora se le da. Esta ciudad de la Odisea, que estaba allí en Asia, contaba con tierras fértiles y era un paraíso para los hombres de negocio. Allí habían varios productos que se comerciaban vez tras vez y que daban una gran ganancia, una gran utilidad a lo que tenía que ver con esa ciudad. Era una ciudad rica, orgullosa, autosuficiente. De alguna manera esto tiene que ver con la condición de la Odisea también, el contexto profético, pero la ciudad de la Odisea, donde estaba esta iglesia, donde estaba la iglesia literal, desarrollaba actividades de comercio y habían elaborado hasta un banco propio, de forma tal que ellos no necesitaban ni siquiera depender del resto del Imperio Romano, eran autosuficientes. Y esto también, repito, es característico de lo que el Señor describe sobre la iglesia de la Odisea en el contexto profético. Además, contaba con su propia moneda. Ya en ese tiempo, la ciudad de la Odisea tenía su propia moneda. Mire si hacía de alguna manera alarde de su autosuficiencia. Por lo tanto, no necesitaban una ayuda externa. Pero se cuenta que alrededor del año 61 antes de Cristo fue devastada por un fuerte terremoto. Y cuando quedó devastada, en vez de recurrir al imperio para pedir ayuda, dijo, no necesitamos la ayuda de nadie, y se reconstruyó totalmente por sí misma, dando muestras de que no necesitaba de otro tipo de poder o de ayuda. Y la Odisea se destacaba también por la producción de tela, o sea, la industria textil. Noten cómo cada aspecto que estamos mencionando y que Jesús resalta en la iglesia de la Odisea, en la iglesia literal, en la ciudad de la Odisea, en el primer siglo, estaban esas condiciones. Era rica, tenía oro y oro del bueno, y tenían su propio banco para respaldar allí su inversión y su propia moneda. Pero ahora vemos también otro dato interesante, y es de que la industria textil tenía también un punto principal de apoyo para la ciudad en el aspecto comercial. La industria textil producían también su propia tela. Y eso no es todo. La Odisea era famoso también por su facultad de medicina. Y dentro del área médica habían desarrollado más lo que tenía que ver con un colirio especial que se utilizaba para la vista, para la ceguera, para situaciones problemáticas en la vista, se utilizaba esto. Así que todos los elementos que el Señor Jesús está destacando, del oro, del vestido y del colirio, eran muy conocidos en la Odisea real, la del primer siglo, que se tomó como referencia para hablar sobre la condición que tendría la séptima y última iglesia en lo que es la historia de la iglesia cristiana. También tenía un sistema de acueductos que, si usted busca, por ejemplo, sobre la Odisea, sobre las ruinas que hasta el día de hoy están allí presentes, pues va a encontrar cómo hay vestigios de un acueducto muy interesante que bajaba desde la parte superior, cubierto con piedra. La tubería que se había diseñado estaba cubierta por piedra, así que le daba cierta seguridad a este acueducto, y desde las alturas descendían aguas termales. Esas aguas con una temperatura bien caliente, pero cuando llegaba a la parte ya de la ciudad se mezclaba con otras corrientes de agua fría, y lo que llegaba a la ciudad era agua tibia. Y como estaba rodeada por algún tipo de terreno también volcánico, el agua no solo llegaba salada, sino con un fuerte olor a azufre, propio también de los lugares volcánicos, y esto daba una sensación desagradable. Quien tomaba el agua en esa condición, pues lo que le provocaba era náusea y como deseo de hasta vomitar. Así que por esto el Señor Jesús tomó también esa característica de la condición en la que llegaba el agua de la Odisea. Note cómo el Señor, el omnisapiente Dios, el Todopoderoso, el que conoce el fin desde el principio,
tomó esa ciudad, no otra, porque tendría las características que él quería resaltar, diagnosticar como problemas en la séptima etapa de la séptima iglesia en el orden profético, y la solución que él le daría. Pero para que la iglesia entendiera en qué condición se encontraba, el Señor entonces destacó estas características que podemos ver aquí. Note lo primero que enfatiza el testigo fiel en el versículo 17, vaya a su Biblia, en Apocalipsis 3:17. Lo primero que se destaca allí dice que la Odisea, de manera autosuficiente, dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Saber que tiene la condición de ser la iglesia depositaria de la verdad, como lo fue Israel en su tiempo, que tiene el tesoro de la verdad, que aunque no es una iglesia perfecta, pero tiene una verdad perfecta, revelada por Dios, confirmada por el don profético, que no es una más entre las demás congregaciones religiosas, que no es una más en la cristiandad. Ver también el impacto que tiene ese evangelio puro al ser predicado al mundo. Ver el crecimiento y el desarrollo, la prosperidad misma que Dios le ha dado. Todo eso hace que cuando se ve la iglesia en forma general, muchos se sientan autosuficientes. Se sientan hasta con un orgullo espiritual. Algunos le dicen que es un orgullo santo. Algunos, pero no sé de dónde, verdad, se procura ese apellido, digo orgullo santo, pero algunos le ponen ese apellido y dicen ese orgullo santo. ¿Por qué? Porque la iglesia, en sentido general, se observa así como usted ve un diamante. Cuando usted ve un diamante, solo ve el brillo que despide. El brillo, el valor que tiene, el brillo que despide. Pero cuando usted somete ese diamante ante la mirada del microscopio o de la lupa, usted notará que ese diamante tiene rajaduras debido a la forma en que fue tallado, en que se obtuvo ese mineral precioso. Usted va a encontrar que tiene cierta rugosidad, ciertas anomalías en la superficie cuando lo mira ya de cerca. Y entonces eso ocurre con la iglesia. Cuando usted la ve, la iglesia en el tiempo del fin, usted la ve en sentido general, va a encontrar que solo se ve el brillo, el esplendor, el desarrollo, el despliegue, los logros, que son muchos, por cierto. O sea, el hecho de que Jesús le diga a la iglesia de la Odisea: mira, iglesia, tú dices que eres rica, y él dice, pero tú eres pobre. Pero cuando el Señor le está diciendo tú eres pobre, no le está diciendo que no es verdad que es rica, materialmente hablando. Lo que le está diciendo, la verdadera riqueza, que es la espiritual, tú no la tienes. En esa tú eres miserable, pobre, ciega y desnuda. No te lo interesante, pero tenían riquezas al punto tal, ya le describía, tenían su propia moneda, oro en su propio banco, ya para ese tiempo. Una ciudad, no estamos hablando de una nación, una ciudad, darse ese lujo. Y entonces realmente tenía riquezas materiales. Pero recuerde que el Señor, el testigo fiel, le está mandando un mensaje a la iglesia, no al pueblo, no al populacho, no a la clase política, no a la clase mundanal y secular. Le está mandando un mensaje a la iglesia, y por eso le dice: mira, tú estás muy confiada en esa riqueza material, pero eres pobre espiritualmente hablando. Por eso Jesús dijo: no solo del pan material vivirá el hombre, sino del pan espiritual. O sea, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, destacando dónde está la verdadera riqueza. Recuerda que primero es el reino de Dios y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Así que tenemos que admitir que el pueblo de Dios como tal ha logrado grandes cosas que son visibles ante todo el mundo, que el Señor ha hecho de su pueblo cabeza y no cola, como prometió en la palabra. Sin embargo, hay una condición interna espiritual que está gravitando en medio del pueblo. Y aunque Dios siempre ha tenido sus siervos fieles, y cuando estudiamos la iglesia invisible, tocamos sobre eso, pero en sentido general la condición del pueblo laodicense es una condición tibia, una condición que de alguna manera produce náusea. Y aquí el Señor está destacando este primer punto de que la iglesia de la Odisea se considera rica. Y ya hemos visto que claramente el Señor por esto le reprende. Debe prestar atención a lo que es la condición espiritual, no solo la prosperidad externa, no solo a eso, sino a la condición espiritual. Todo lo demás en lo que se ha avanzado y se ha logrado de la noche a la mañana pudiera desaparecer, pudiera resquebrajarse.
Bastaría con que llegue la persecución así de repente y no te encuentre preparado y todo se desvanece. Así que por esto el Señor llama de esta manera severa a esta iglesia que está en esa condición, sintiéndose autosuficiente, cuando el Señor ya está a las puertas. Porque el Señor se presenta para la iglesia de la Odisea a la puerta. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, note que la iglesia de Filadelfia que estudiamos ayer era una iglesia que creía que ya el Señor venía. Y como creían que era inminente la venida de Cristo, vendían sus propiedades, se entregaban por entero a la causa, hacían grandes sacrificios, vivían y tenían un fervor que provocó el mayor despertar religioso desde los días apostólicos prácticamente en todo el mundo, pero teniendo como epicentro en Norteamérica y el Imperio Británico. Así que todo eso se produjo debido a ese despertar, escudriñando su vida espiritual. Y entonces ahora que estamos más cerca de la venida, porque recuerde el mensaje que se le da luego del gran chasco en Apocalipsis 10, luego de ese trago amargo, el Señor como diciéndole, mira cuál es la razón de haber pasado por esta experiencia. Y le dice, es necesario que profetices otra vez, y esta vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea, ahora es necesario que el mensaje llegue al mundo entero. Es la razón por la que ahora tienes que presentar la verdad. Y el versículo 19 del mismo capítulo 3, el versículo 19, luego de nosotros ver que a primera vista Cristo no le dice nada positivo a esta última iglesia, a primera vista y aparentemente no le dice nada positivo, pero cuando nos detenemos sí encontramos algo que el Señor le dice, y es lo siguiente. Mira lo que dice Apocalipsis 3 en el versículo 19. A todos los que yo amo, yo los reprendo y los castigo. Nota a ver si no es una indicación del amor que el Señor siente por la iglesia de la Odisea. O sea, luego de decirles esas palabras duras, le dice, pero mira qué es lo que pasa, o sea, no te vayas a ofender. Sí quiero que despierte, para eso son las palabras duras y severas, para que despierte. Pero lo que pasa es que yo reprendo y castigo a los que yo amo. Así que, ¿cómo tiene que considerarse la iglesia de la Odisea? Yo reprendo y castigo a los que amo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete, le dice el Señor. De esta manera se destaca algo interesante que el Señor le está diciendo a la Odisea, y es que Él la ama. Y eso ya de por sí es un punto interesante para destacar y entonces entender que aunque la condición de la Odisea es crítica, crónica, pero no es sin solución, no es terminal. El Señor le está diciendo, yo reprendo y castigo a los que amo y por eso te estoy hablando de esta manera. Pero no habrá una octava iglesia, no la vamos a ver una octava iglesia. Y dice, pero si el Señor hasta la amenazó de vomitarla, ¿por qué no presentó una octava? Y dijo, mira, esto es, si tú no resuelves, aquí va a haber una octava, como le dijo a Israel en la antigüedad, que a Israel le dijo, mira, te voy a dar como tiempo de gracia 70 veces 7. Te perdoné ya, pero te voy a perdonar hasta 70 veces 7, como Cristo luego le dice a Pedro, y le da las 70 semanas de años, la profecía de los 490 años que llevarían a la muerte del Mesías y al tiempo que se le concedió como gracia a la nación de Israel como tal. Y el Señor entonces le dice que debido a que terminaría el tiempo de gracia para ellos, y proféticamente Dios vio que no iban a obtemperar, Dios le dijo, y después de eso voy a concertar un pacto con muchos, refiriéndose a todos los gentiles, a todas las naciones, a la iglesia, por medio de la cual Dios accesa no a una nación, sino al mundo entero. Y ese es el Israel de Dios, la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, valga la redundancia. Así que por esto el Señor no presenta una octava iglesia allí, no, porque es con los fieles de esa que finalmente va a terminar la obra, y algunos es posible que sean vomitados, porque sigan en su condición laodicense, pero gran parte del pueblo de Dios, antes de que el zarandeo sacuda y divida, entonces oirá el mensaje, lo pondrá en su corazón, se reconsagrará, se reavivará y se reformará, y a través de ellos el Señor completará la obra. Por eso el mensaje que aparece claramente allí. Recuerde que el que da el mensaje, según Apocalipsis 3:14, dice, es el testigo fiel y verdadero. Aunque seamos infieles, Él se mantiene fiel y Él espera que hagamos restitución en lo que hemos fallado, que pongamos nuestra vida en armonía con Él, que escuchemos el mensaje y que sigamos la receta que en breve el Señor le presente entonces a esta iglesia.
Pero el Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y entonces incluso el Señor le dijo, ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué beneficio tiene ser frío que el Señor prefiere que sean fríos y no tibios? Bueno, porque cuando habla de una condición de frialdad, es la condición en que la misma persona reconoce que está en falta, que necesita cambiar, que necesita mejorar, que necesita reavivarse. Es la típica persona que frecuentemente escribe preguntando, pastor, ¿qué usted cree que yo puedo hacer para que mi vida esté en los caminos de Dios como se debe? O tengo un tiempo que no siento ese fervor que sentía antes, pastor, ¿qué debo hacer para esto? O algunos que van directamente y oran, Señor, yo estoy en una condición que mi vida espiritual como que no le veo crecimiento, como que la siento estancado, ¿qué debo hacer, Señor? Muéstrame. Y de repente esa persona, cuando escucha un mensaje de la palabra, ahí Dios le responde o le habla a través de uno de sus siervos y siervas que el Señor pues escoge para dar estas amonestaciones. En fin, es la persona fría, reconoce su necesidad y en algún momento irá en busca de la ayuda. Pero el tibio no siente necesidad. Mire que el agua tibia es la mezcla del agua caliente y el agua fría. O sea, tiene la condición del frío, pero no reconoce como reconoce el frío que necesita. Pero tiene la condición de él. Espiritualmente está, pero él se cree capaz. Y como se cree capaz, él se cree que está caliente. Entonces, entre su apariencia y su esencia es fría. Su apariencia es caliente. Así que cuando se mezcla su esencia y su apariencia, da como resultado tibieza. ¿Sabe quiénes estaban en esa condición en los días de Cristo? Los fariseos. Los fariseos y les repugnaban al Señor Jesús. Literalmente. Por eso encontramos que el Señor Jesús se mezclaba mayormente con publicanos, pecadores, y se detenía incluso a predicarle a las prostitutas. En fin, porque eran personas que debido a su condición, que de hecho eran segregados en la sociedad, mayormente por los fariseos y la gente de corte religioso, la clase que dirigía al pueblo, entonces eran personas que ellos mismos entendían que no tenían forma, reconocían que estaban necesitados y Jesús iba detrás de ellos. ¿Y por qué Jesús hacía eso? En palabras de Cristo, porque el que está sano o el que cree que está sano no verá la necesidad de médico. Pero el que esté enfermo, ese sí tiene necesidad de médico. Así que yo no vine a llamar a justos. Jesús le decía, aunque no eran justos realmente. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por eso vemos que Jesús se acercó mayormente a ese tipo de personas, pecadores. Jesús buscó los fríos. Los que eran tibios los detestaba. Los que eran calientes los valoraba. Como el caso de Natanael cuando dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O como el caso del centurión que dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Así que durante el ministerio de Cristo podemos ver que habían fríos, tibios y calientes. Ahí existían todos. Y Jesús dice que la condición del frío es mejor que la condición del tibio. Sumamente interesante. Jesús se presenta también en el versículo 14 de Apocalipsis 3 como el Amén. O sea, uno de los nombres que ahora Cristo se atribuye es esa palabra con la que frecuentemente terminamos las oraciones, diciendo Amén, que significa así sea, o verdad, verdadero, el verdadero. Todo eso significa la palabra Amén. Así que Él está diciendo, he aquí el verdadero, o la verdad. Recuerda que Él se describió como la verdad. El camino, la verdad y la vida. Así que el amén, el verdadero o la verdad, el principio de la creación de Dios. O sea, el que le dio origen a todo lo que podemos ver. Él fue quien le dio origen a todo. Y entonces, de esta manera, al describirse Jesús, también le dice a esta iglesia, con su condición laodicense, su condición de tibieza, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta. ¿Qué el Señor Jesús está hablando con esto? Porque el Señor hasta ese momento, en la serie de las 7 iglesias, como hemos visto en estos últimos 7 días, nunca Jesús había estado tan cerca de su venida como lo está con la iglesia de la Odisea. Y eso es obvio, ¿verdad? Desde la primera iglesia de Éfeso,
y pasando por todas las demás hasta llegar a la Odisea, es en la séptima, en la que vive durante el tiempo del juicio previo al advenimiento, donde Jesús está más cerca. Por eso Jesús se presenta como estando a la puerta en el versículo 20. Mira lo que en Mateo 24:33 el propio Jesús dijo. Digo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, ¿dónde? A las puertas. Que está cerca a las puertas, dice Jesús en Mateo 24:33, cuando veamos estas cosas. En Marcos 13:29 Jesús dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nueva vez, note cómo enfatiza que estaría tan cerca como en la puerta. Y ahí es donde Él se presenta en la iglesia de la Odisea. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, note que aunque Él esté en la puerta, Él espera que alguien de la Odisea escuche su voz y decida abrir la puerta, porque se abre desde dentro. Y una vez abra la puerta, Jesús promete, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Aquí está destacando la cena. Somos invitados a la cena de bodas del Cordero. Y ninguna otra iglesia estuvo tan cerca de participar en esa cena de bodas como la iglesia de la Odisea, la que vive durante el tiempo del juicio. Justamente cuando el juicio sea dado a favor de los santos del Altísimo, Cristo vendrá entonces a llevarnos consigo, y la recensión en el cielo será justamente a través de esa gran cena que se promete en la palabra. Dice incluso la Biblia en Marcos, básicamente, Marcos capítulo 14, en el versículo 25, cuando Jesús participaba de la última cena precisamente con los discípulos, le dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, no beberé más vino, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, note que Jesús, prácticamente podríamos decir, ha hecho un ayuno de vino desde que lo tomó con los discípulos en ese aposento alto en la última cena, esperando el momento de encontrarse con nosotros para probarlo de nuevo, para brindar con nosotros, brindar en favor de nuestra salvación, celebrar que la salvación ya habrá sido completa por su gracia. Y en Lucas 13:29, usando la misma terminología de esa cena a la que Jesús dice que le dará participación al que oiga su voz de la Odisea y le abra la puerta de su corazón, dice en Lucas 13:29, porque vendrán del oriente, dice Cristo, y del occidente, y del norte, y del sur, o sea, del mundo entero, y se sentarán a la mesa en el reino de mi Padre. Se sentarán a la mesa del mundo entero, están invitados a participar en esa cena, de la que el Señor le dice a los laodicenses que si oyen su voz, participarán en ella. Finalmente, en ese punto, en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y a quién le dice Cristo que cenará con él? Al de la Odisea. Es bienaventurado si oye su voz, claro, y abre la puerta. Porque aquí hay que destacar otro punto. Jesús en las iglesias se presenta como paseándose en medio de ellas. Es lo normal que ocurre. Pero debido a la condición de la Odisea, Jesús se presenta fuera de la puerta. Está a la puerta, pero está fuera tocando que lo dejen entrar. Note si la condición de la Odisea es una condición crítica, crónica. Necesita abrirle la puerta al Señor. Y el Señor sigue allí y no se ha marchado porque ese es su pueblo al que Él está llamando de una manera particular. Son bienaventurados los que sean llamados a la cena de bodas del Cordero. Y Él me dijo, estas palabras son fieles y son verdaderas de parte del Señor. El Señor anhela profundamente participar con nosotros. Recuerde que en la iglesia anterior, la que vimos ayer, la iglesia de Filadelfia, Dios dio el primer paso y Él mismo abrió la puerta. Él le dijo, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Notó? A la iglesia que vimos ayer, la iglesia de Filadelfia, le dijo, yo he puesto una puerta delante de ti que yo abrí y nadie la podrá cerrar. Pero aquí en la Odisea, Él no la abre. El laodicense es que tiene que abrir la puerta. Así que de manera interesante notamos cómo al comparar esta sexta iglesia con la séptima, encontramos un contraste enorme de cómo ha tenido un vuelco en lo que tiene que ver con su condición espiritual. Y las razones para que se sienta rico ya lo hemos visto, pero su condición espiritual realmente es de necesidad para esta iglesia. De hecho,
La Odisea, que significa el pueblo del juicio, también pudiera traducirse como el pueblo justo. No porque ya sea justo, sino porque se considera justo a sí mismo en su autosuficiencia. Y entonces el Señor lo llama al arrepentimiento. Note lo que dice la palabra en el versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 3:15 en adelante dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, atención ahora al consejo. El médico divino no solo te está diciendo dónde estás mal, dónde estamos mal como miembros del pueblo laodicense. No, nos está ahora prescribiendo la receta, dando la receta para que nosotros solucionemos el problema. Y qué bueno que el testigo fiel hace eso. Entonces dice: yo te aconsejo, mira que Dios no obliga, es simplemente un consejo. Yo te aconsejo que de mí compres, o sea, ¿dónde hay que ir para obtener esto? ¿Dónde Cristo? ¿Dónde está Él? En la puerta. ¿Pero qué lado de la puerta? Afuera. Hay que permitirle la entrada a Cristo para poder obtener lo que Él viene a ofrecernos. ¿Qué es lo que nos vende? ¿Qué es lo que nos ofrece? Dice: de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es lo que el Señor le da como consejo a esta iglesia. ¿En qué consiste el oro? En varias ocasiones en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la fe se compara al oro. La fe se compara al oro, y dice el apóstol Pablo: para que vuestra fe, más preciosa que el oro, al ser sometida a prueba, o sea, al fuego de la persecución, así como el oro se purifica con el fuego, toda escoria se va cuando el oro se entra al fuego, al horno, y sale el oro puro, así como luego lo vemos en las joyas preciosas. Pero antes no se le veía ese brillo por la escoria que lo cubre, parece a veces una piedra más, un trozo de roca, pero cuando el fuego hace su trabajo, entonces aparece el brillo y la esplendidez del oro. Así es la fe, dice el apóstol Pablo también. La fe es semejante al oro. Sigue, cuando el Señor está diciendo: yo te aconsejo que compres de mi oro, te está diciendo que busques fe. Con razón, Cristo dice, con relación al tiempo cuando Él vendrá, en la parábola de la viuda y el juez injusto, dice en Lucas 18:8: mas cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, se está haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque para ese tiempo no es que no va a encontrar, va a encontrar. Es bueno que usted tenga la seguridad. La pregunta aparece para que justo nos inquietemos y tomemos decisiones de cultivar esa fe. Recuerde que la fe solo viene por el oír la palabra de Dios, oír la palabra. Por eso cada día al estudiar la palabra, yo sé que usted crece en la gracia, que crecemos en la gracia, que fortalecemos la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Esa palabra tiene poder, la palabra de Cristo. Y entonces note cómo Jesús dice: hallará fe, pero luego en Apocalipsis dice el Señor: aquí está mi pueblo, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No solo tendrán fe, ¿tendrán la fe de quién? De Jesús, que no es cualquier fe. Por eso preferirán morir antes que negar su fe. Aunque una vez Dios selle ese pueblo, ninguno de ellos morirá, pero estarán dispuestos, si fuera necesario, aún a morir, porque tendrán la fe de Jesús, la fe de Cristo. ¿Y por qué tienen la fe de Cristo? Porque la compraron de Él. Note que Él dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. La fe es tan necesaria. Eso significa que gran parte del pueblo de la Odisea, del pueblo de Dios que vive durante este tiempo de juicio investigador, gran parte de ese pueblo confía en sus propias obras. Sí, aunque no lo diga, y algunos hasta lo dicen, es posible que diga: porque yo no soy como fulano, yo, gracias a Dios, aunque le dan las gracias de entrada, como el fariseo. Recuerde la parábola del fariseo y el publicano, que el publicano ni quería levantar la cabeza y dice: Señor, sé propicio a mí. Pero el fariseo, alzando sus ojos al cielo, ni inclinaba la cabeza. Lo que decía era: Señor, te doy gracias. Note que ese también comenzaba dándole gracias. Hay una gracia
que no llega al cielo. Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo hago esto, ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo, practico esto y no soy como este sobre todo. No, note el aspecto comparativo. Y hay personas en el pueblo de Dios, en la parte final de la historia, en esta última etapa, en la Odisea, que a veces viven haciendo lo mismo. Y viven describiendo, y hice esto, esto, esto y esto, y vaya a hacer aquello, aquello, y esto le da una autoconfianza. Su conexión con Cristo posiblemente hace tiempo que se ha distanciado, que se ha quebrantado, pero no lo pueden ver porque están ocupados haciendo cosas buenas. Pero se puede estar lejos de Cristo haciendo cosas buenas, sí, y finalmente perderse también. ¿Por qué? Porque dice Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si las cosas buenas que usted hace no vienen como resultado de esa relación, de esa conexión con Cristo, eso no tiene validez delante del Señor. ¿Nota? Por eso hay una diferencia entre obras buenas y buenas obras. Ya eso lo veremos más adelante. Pero fíjese entonces cómo el Señor le llama que compre de él oro. Y ya vimos que el oro representa la fe. Y cómo comprarla del Señor. Porque Él ha dicho que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Dedicando tiempo a estudiar la palabra. ¿Qué otra cosa le dice? Le dice, también te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas. Este mercader que ha llegado a la puerta, tocando la puerta para que le abramos, nos ofreció oro. Ya nos dijo, el oro, la fe. Ahora nos está ofreciendo vestidura para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Que no se logre ver que aunque hay una apariencia de piedad, que aunque se realizan muchas obras, que aunque hay un despliegue de cosas buenas en el mundo entero, que no se descubra que lo que tiene que ver con la esencia, con la relación con Cristo, que de repente no quede al descubierto. ¿Cómo pudiera quedar al descubierto? Bueno, cuando vienen situaciones como estas, ahora, como la provocada por esta pandemia, la gente de repente es probada en su fe. Hay personas que ya como que renunciaron a volver a asistir a los templos, aunque se han aperturado, mientras algunos estaban deseosos de que se abrieran, de que de nuevo pudieran ir al templo, a la casa de Dios. Algunos ya no están en esos planes. Y no estamos hablando de personas cuya situación de salud se lo impide, sino personas que no tienen ningún tipo de impedimento, ningún tipo, pero que han decidido ya no ir y ya prefieren mantenerse a distancia. ¿Notan? Mientras que los que cultivan la fe dicen como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, cuando vienen los momentos de prueba, se descubre qué es lo que hay. Dice la inspiración en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339, que es en la crisis donde se revela el carácter. Ahí es donde se sabe quién es quién, cuando llega la crisis. Y el Señor dice, antes de que llegue la hora decisiva, que se vea quién es quién, ven rápido a comprar vestidura para que cuando la luz se encienda, no vean que tú estás desvestido. Ahora, antes de que llegue ese momento de que baje el ángel fuerte, que alumbrará toda la tierra con su gloria, representado por el fuerte pregón, que allí no se descubra que tú estabas desnudo y que quede finalmente afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Compra vestiduras blancas. ¿Y a qué se refiere esta vestidura que Cristo ofrece? Recuerda que este es un problema viejo, bien antiguo. Cuando el ser humano pecó, recuerda que quedó despojado. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria. Ese manto de luz, de gloria que cubría al ser humano antes del pecado, se desvaneció. Quedó desnudo, se ocultó, intentó resolverlo con sus propias obras, tejiendo hojas de higuera. Pero nota lo que dice la Biblia, se cosieron delantales. No era una ropa, eran delantales, parecido a lo que usaban los indígenas, algunos, los que se ponían algo, eso. Y entonces, ¿por qué? Porque eso cubre tan parcialmente que bastaría que te des la vuelta para ya estar desnudo, no estar mostrando todo. Así que por esto, cuando Adán y Eva se cosieron delantales, dice la Biblia, usted no puede resolver ese problema. Y entonces el Señor, luego de que el ser humano sacrifica el cordero, Dios le hace con las pieles del cordero, recuerde, del cordero que representa a Cristo. Esto representaba la justicia de Cristo. Le hizo entonces vestidura. Y esas vestimentas de pieles sí que eran durables. ¿Quién sabe cuántos años o siglos? Porque Adán vivió 930 años. ¿Quién sabe cuánto le duró? Lo cierto es que la vestimenta que provee el Señor, o sea, la justicia que da Cristo, esa sí es perdurable y esa sí vale
en el juicio celestial que se está llevando a cabo. Si hay un pueblo que necesita esa vestidura, es este pueblo laodicense, porque es el pueblo que vive durante el tiempo del juicio. La justicia de Cristo, entender que no se salva por sus propias obras, que no es porque haya hecho mucho, que no es porque haya dado mucho, que no es porque haya aparentado mucho, que no es porque haya realizado obras que pueden destacar, no es por eso. Las obras tienen que venir como resultado de su amor por Cristo, de su entrega a Él y de esa conexión que usted tiene todos los días con Él, leyendo la Biblia, orándole a Él, consultándole todo lo que usted va a hacer a Dios. Dice, Señor, ¿debo entrar en este negocio? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Debo tomar esta decisión? ¿Cuándo debo hacer esta llamada? ¿Cuándo debo solicitar esto? Pedirle al Señor dirección. Y esa conexión salvadora entonces le dará vida y le dará valor a las obras que se pueden realizar. De lo contrario, serán obras vacías. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Fue el problema de Adán y Eva. Es el problema en la parábola que el Señor Jesús da de la fiesta de boda, donde hay uno que entra que no tiene el vestido de boda, o sea, no tiene la justicia de Cristo. Y cuando lo encuentra, dice, ¿cómo tú entraste aquí? O sea, ¿qué tú haces en la iglesia si no has aceptado la justicia de Cristo? O sea, si tú dices que eres cristiano, ¿por qué no te has vestido de Cristo? ¿Ves? Debemos revestirnos de Él. Y entonces, cuando se le pregunta, Él no puede responder. ¿Por qué no responde? Porque eso representa el momento cuando termina la gracia. Que ya ahí no vale una discusión, ya ahí no vale argumento, de un chance, una oportunidad, no. Y entonces dice la Biblia que a ese que no tenía el vestido de boda lo tomaron y lo echaron en las tinieblas de afuera, donde fue el lloro y el crujir de dientes. Sumamente importante, ¿ves? Así que el problema de la desnudez es permanente, persistente, pero se concentra de manera general en la iglesia de la Odisea, y el Señor le pide que entonces compre vestiduras blancas para vestirse. Y lo último que le dice entonces que compre es colirio, para que vea, para que unja sus ojos con colirio. ¿Qué representa el colirio aquí? El colirio representa discernimiento espiritual. Discernimiento. ¿Por qué el discernimiento espiritual es importante? Es el discernimiento el que nos ayuda a entender los tiempos en que estamos viviendo, ¿saben? Hay personas que, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, dicen todo sigue igual. Todo sigue igual, esto, y buscan razones para justificar. No, no todo sigue igual. El mundo no es el mismo. El mundo en el que estamos viviendo hoy no es el mismo. El mundo que continuaremos viviendo no es el mismo. Seguirán personas entregándose a la maldad, entregándose a los placeres mundanales. Seguirán como en los días de Noé, como en los días de Lot. Eso seguirá. Pero no significa que estamos viviendo en el mismo mundo. Se han creado estructuras y bases, se han aprovechado oportunidades en este contexto que definitivamente han hecho del mundo un mundo diferente, un mundo nuevo, y los que nazcan de aquí en adelante estarán naciendo en un mundo totalmente diferente. Y nosotros sabemos por eso, como el Señor Jesús dijo, cuando ustedes ven que la higuera, ¿verdad?, entonces ustedes saben que el verano está cerca. Cuando ustedes vean estas cosas ocurrir, sepan que mi venida está cerca, tan cerca como a las puertas, y así es donde se encuentra. Entonces necesitamos discernimiento, ese discernimiento que nos diga también qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cuántas personas han actuado de manera irracional? Porque así como algunos se van a un extremo de pensar que no pasa nada, otros se van al extremo de fanatizarse y de dejar que otros le calienten los oídos y hasta la cabeza, y tomar decisiones apresuradas que finalmente afectan a la familia y hasta ellos mismos. En la vida espiritual, decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, necesitan colirio para darse cuenta. El pueblo de Dios es un pueblo que actúa de manera prudente. Tal vez la mejor descripción de la iglesia de la Odisea es la parábola de las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes están esperando que regrese el Señor y tienen 5 prudentes y 5 fatuas. O sea, hay caliente y hay fría. Entonces se da la condición de tibieza. Por eso es que no se duermen 5. Debieron dormirse 5, la fría, pero se duermen las 10 porque la condición se hace sentir de manera global. Eso significa que no todo el que está en la Odisea es tibio necesariamente, pero la condición que se hace sentir de manera general es tibia. Pero no todo el que esté en la Odisea. Ahí están las 5 prudentes. ¿Por qué son prudentes? Porque actúan con discernimiento espiritual. El Espíritu Santo le dice qué hacer y cómo hacerlo. No irse a ningún extremo, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe.
Noten entonces que cuando termina la historia o la parábola de las 10 vírgenes, de repente la puerta se cierra. De igual manera, la Odisea, el pueblo que vive durante el tiempo del juicio, es el que va a ver cuando la puerta se cierre. Por eso es bueno que usted sepa que Dios tiene personas dentro de su pueblo que están haciendo lo que tienen que hacer, que se están preparando espiritualmente, como las vírgenes prudentes, que están calientes, por así decirlo. Pero como el pueblo no solo tiene trigo, sino cizaña, no solo tiene agua caliente, sino agua fría, la condición que se hace sentir es la de tibieza. Por eso las 10, en el tiempo que se prolonga para Cristo venir, finalmente se quedan dormidas. Las 10, pero hay un grupo que está preparado para la emergencia. Es el grupo que ha estado haciendo lo que tiene que hacer. Es el grupo que vive investigando, que dedica tiempo cada día a estudiar la palabra, a oír lo que se dice de la palabra, la explicación. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, entender que en la vida espiritual lo más importante es lo que Cristo ya hizo por nosotros, no es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos llenar nuestra vida de obras buenas y nada de eso nos va a acercar 1 centímetro al cielo. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que hace que cuando una persona que no ha aceptado a Cristo está ya en su lecho de muerte, está ya en una condición terminal, eso es lo que provoca que cuando usted le asiste espiritualmente, usted no le pregunte a esa persona, mira, tú aceptas realizar buenas obras, o tú aceptas que se está llevando a cabo un juicio ahora mismo y tú tienes que estar listo, o tú aceptas este mandamiento. No se le pregunta nada de eso. ¿Qué es lo que se le pregunta? Se le pregunta, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador personal? Es lo único que se le pregunta. Y si la persona acepta, usted ve el gozo en él, porque allí mismo Cristo le confirma, y el gozo en quienes le han asistido y en la familia, y se aceptó al Señor, y no se le requiere más que haga esto, que haga aquello, porque ya no tiene oportunidad. Entonces, ¿por qué se le pregunta solo eso al que está moribundo, que no ha aceptado a Cristo? Porque si no hay oportunidad para más nada, eso es suficiente. La justicia de Cristo, impartida por medio de la fe en el pecador, que reconoce que es pecador, que necesita un Salvador, es el vestido que necesitamos. Las vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez es la justicia perfecta de Cristo. Y el colirio, ese discernimiento espiritual que requerimos, la dirección del Espíritu Santo. Nota cómo la iglesia a lo largo de los siglos, con frecuencia el Espíritu Santo le decía, esto es lo que deben hacer. Recuerda la iglesia primitiva, apártenme a Pablo, apártenme a Saulo y a Bernabé para esta obra. El Espíritu Santo allí hablando en la iglesia, dando discernimiento, dando dirección. Eso lo necesitamos. Por eso tenemos que hablar, predicar, enseñar y orar por el Espíritu Santo, que es el que nos dará ese colirio en los ojos para que finalmente veamos. El Señor entonces, luego de presentarse a la puerta tocando, porque quiere que le abra, y sí, le estamos abriendo las puertas y queremos que como pueblo entero la Odisea le abra. No basta que unos cuantos le abran la puerta, por eso es la puerta del corazón, ¿ve? Para que el asunto vaya dándose individualmente en todos los miembros del pueblo que se encuentra allí en la Odisea. Pero el Señor le da una promesa interesante. Con esta promesa entonces debemos terminar ya. Es la promesa que aparece en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 el Señor dice, al que venciere, ¿que venciere qué? ¿Cuáles son los desafíos de la Odisea? La apatía, la autosuficiencia, la arrogancia, el orgullo. El que venza todo eso y se humille y se arrepienta y compre el oro fino, la fe en Cristo, la fe de Cristo, recuerda, la fe de Jesús. El que compre las vestiduras blancas, la justicia de Cristo, y el que recibe el colirio, el discernimiento que da el Espíritu Santo, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Nota qué promesa le da el Señor a la iglesia de la Odisea, única en su género. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Y por si algunos estaban diciendo, pero eso posiblemente no sea muy verdad, quizá quién sabe lo que quiso decir. Eso entonces explica, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso le dice a la Odisea, que es cierto que todo el que finalmente venza la apatía ante el llamado del testigo fiel, venza la arrogancia, la autosuficiencia, el orgullo, ese orgullo por los logros, el que venza eso y sea humilde y se arrepienta delante del Señor y reciba la fe que es el oro, la justicia que es el vestido y el discernimiento del Espíritu Santo, se sentará con Cristo en el trono desde donde Cristo dirigirá todo el universo. Ese privilegio tendremos de sentarnos allí
con Cristo por un momento. ¡Qué privilegio! ¡Qué enorme privilegio! Hoy cuando una persona visita la casa presidencial en algún país y tiene la oportunidad de posar al lado de la silla presidencial o de tomarse una fotografía, considera esto algo grande, un privilegio. Y en efecto es un privilegio, pero imagínate lo que será, no una fotografía junto a la silla presidencial, no sentarte, que de hecho eso no lo andan permitiendo, no sentarte, sino en el trono de donde se dirige no todo el mundo, que ya fuera mucho de por sí, sino el universo completo que incluye los mundos que nunca cayeron en pecado. Definitivamente donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En la Odisea, con toda y su condición de tibieza, si recibe el mensaje del testigo fiel y se arrepiente, como muchos definitivamente lo harán y lo están haciendo, el Señor le dará la oportunidad de sentarse en el trono que Él se ha sentado porque Él venció, y te anima a que tú también puedas vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano, y te ayude a aprovechar esa gran oportunidad perteneciendo a la iglesia de la Odisea y saber eso. Pues muchos posiblemente al estudiar desde Éfeso hasta Filadelfia decían, yo hubiera vivido en ese tiempo, yo hubiera hecho caso. Pues mira, tú vives ahora en la Odisea. Qué bueno que oyes el consejo y puedes hacerle caso. Y es tan sencillo abrirle la puerta del corazón de manera tangible, dejar que Cristo entre y cada día recibir la fe por medio del estudio de su palabra diariamente, recibir su vestido que nos da, que es la justicia, recordar que la salvación es por los méritos de Él, no por lo que nosotros hacemos, y finalmente recibir ese discernimiento espiritual que da el Espíritu Santo, que es el que tiene que guiar nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios eterno, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar esta serie completa. Gracias por mostrarnos tanta luz en estas cartas que has enviado a tu pueblo en diferentes momentos de la historia. Gracias por mostrarnos nuestra verdadera condición. Y también, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros el querer como el hacer, que nos dé ese discernimiento espiritual a través de ese colirio santo para reconocer nuestra necesidad e ir al lugar correcto en busca de lo que necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual y para estar preparados para el desenlace final de la historia. También te rogamos, Señor, por cada persona que esté en este listado. Tú le has escuchado, has visto cuántas personas piden en favor de otros. Nos recuerda el momento cuando te llevaron un paralítico en la palabra, y la descripción dice que tú al ver la fe de ellos hiciste el milagro. Señor, al ver la fe de los que están pidiendo por otros, que se dé el milagro de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Señor, socorre a los que están ahora pasando por momentos difíciles de salud. Dale un toque sanador de acuerdo a tu voluntad. Fortalece a los que atraviesan por momentos difíciles. Abre puerta delante de ellos. Los que tienen situaciones de corte, que Cristo sea su abogado allí junto a ellos. Los que tienen necesidad, Señor, que puedan ver una puerta que se abre, una ventana que se abre y recibir bendiciones hasta que sobre y abunde. Te ruego, Señor, que sigas dando crecimiento espiritual a todos los que se empeñan diariamente por seguir estudiando tu palabra y compartir con otros lo que conocen de la verdad. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo.